enseñanza. Como prefacio dice, el viento y las olas obedecen a Jesús. Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Jesús calma la tempestad. El viento y las olas obedecen a Jesús. El tema en esta noche: hombre de poca fe. Ese es el tema en esta noche. Hombre de poca fe, el tema que vamos a llevar por la misericordia de nuestro Dios. Entonces aquí vemos las escrituras, muy importante la fe. La fe no puede decaer en cada uno de vosotros. La fe es esencial en cada uno de vosotros. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos 11:6. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de lo que le buscan. Por la fe entendemos la fe en el amanecer de la historia, la fe en el amanecer de la historia. Hebreos 11:6. Y que es galardonador de lo que le busca. La fe es importante, amada iglesia del Señor. Pero en este tiempo del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, ¿qué nos está pasando a cada uno de vosotros? Tenemos que tener fe. Si no hay fe, no hay nada. La fe es importante. Entonces aquí vemos las escrituras. Algo les estaba pasando a los discípulos. Dice Mateo 8:23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se levantó una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dios, en este tiempo de su misericordia y su gracia que estamos viviendo, tiempos finales, Dios quiere saber cómo está mi fe y cómo está su fe, amada iglesia del Señor. ¿Verdad que a veces nos falta fe? A veces no le creemos a Dios. Hay incredulidad en nuestro corazón, incredulidad en su corazón, y ese espíritu de incredulidad no puede estar en vosotros, en nuestro corazón. Tenemos que tener fe. Un discípulo sin fe, no le creemos a Dios. Aquí estamos en la iglesia porque le creemos a Dios. Creemos a las escrituras, a Dios, a su espíritu que nos habla en esta noche. Pero lamentablemente muchos pueblos no quieren obedecer. Muchos pueblos hay incredulidad y no debe haber esa incredulidad en su vida, amada iglesia del Señor. La fe importante. ¿Por qué Dios permitió? Se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, dice. Pero él dormía. ¿Verdad? Que Jesús estaba durmiendo. Jesús tuvo un tiempo aquí en la tierra. Él vino. Él fue de sangre y de carne. Él se cansó. Él dormía. Pero él sabía que había en los corazones de sus discípulos. Y Dios quiere saber en esta noche qué hay en su corazón. ¿Le seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo? ¿A quién estamos siguiendo? Nosotros seguimos a Cristo por la fe, por las escrituras. Nos acercamos a Dios creyendo en el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Entonces dice, pero él dormía. Para saber qué hay en nuestro corazón. Eso quiere Dios.
en esta noche para ver qué hay en su corazón, hermanos. Si hay fe o no hay fe. Miren los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos peligrosos, señores, antes del fin del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El pueblo no quiere avanzar. El pueblo se desanima. El pueblo se queda en la casa. O se resiente. O viene la tempestad a nuestra vida. Dios permite una tempestad. Porque Él quiere saber qué hay en su corazón. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Verdad? A veces nos falta conocimiento. A veces nos pasamos la prueba. Pero aquí se está hablando de una tempestad grande. Que Dios la permite, esa tempestad quizás en su vida, en mi vida, para ver cómo actuamos, qué hacemos, si tenemos miedo o no tenemos miedo o retrocedemos. El pueblo de Cristo no puede retroceder. El pueblo de Cristo tiene que congregarse. Sentí una palabra en mi corazón en estos días. El Señor me decía, aleluya, son cobardes, son cobardes. Yo decía, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Son cobardes. ¿Verdad que la Biblia nos habla en el libro Apocalipsis que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos? Es verdad. Eso nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña en las Escrituras que los violentos son los que arrebatarán el reino de los cielos. Los violentos. Los cobardes se quedan. Somos hermanos cristianos evangélicos. Somos el pueblo de Cristo, pero a veces tenemos cobardía. Somos cobardes para enfrentar una situación. Porque a veces es necesario, porque Dios quiere probar tu corazón, qué hay en tu corazón. Por eso Dios permitió esa tempestad en tu vida, en mi vida. ¿Verdad? No nos podemos ahogar en un vaso de agua. Hay que reflexionar en esta noche y volverse al Señor. Entonces vemos aquí, dice, pero él dormía. El 25, Mateo 8, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, dice. Miren, le despertaron. No podemos despertar al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, porque Él venció en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por la humanidad. Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Él nos exhibió públicamente a las potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, como cristianos, no podemos tener miedo. Como cristianos evangélicos, no podemos retroceder. No podemos ser unos cobardes. Tener ese espíritu de cobardía. El cobarde se queda en casa, ya no avanza. Pero los violentos son los que avanzan a la casa de oración. Todos tenemos problemas. Todos tenemos una tempestad, una dificultad, un problema en su vida, quizá en su casa, su esposo, sus hijos, en el trabajo. Pero la tempestad llegó a nuestras vidas porque Dios lo permitió para ver qué hay en el corazón de la iglesia. Pero a veces como iglesia no queremos avanzar. ¿Verdad que somos cobardes? ¿Verdad que hay espíritu de cobardía? Pero la palabra es clara, que los cobardes no vamos a entrar al reino de los cielos.
Tenemos que ser valientes, violentos, decididos para poder entrar en el reino de los cielos. Pasamos una tempestad, pero confiamos en el Dios de los cielos, con la fe que Dios nos ha dado, como dice el libro de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí vemos el 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecer. ¿Por qué le despertaron? Si Jesús estaba ahí. ¿Por qué nosotros le despertamos al Señor Jesucristo? Si sabemos que Jesús está en la iglesia, Jesús está en nuestra casa como poderoso gigante. Pero ¿por qué nos despertamos? Los discípulos tuvieron miedo. Se le apoderaron ese espíritu de miedo en su corazón. Mire lo que estaba pasando. Se le apoderó el miedo. El maestro, ¿dónde está? Acá está. Despertémoslo. Despertémoslo, que vamos a perecer. La fe importante, iglesia. Usted está pasando quizás momentos difíciles, como lo he pasado mi persona, como lo hemos pasado todos. Dios ha permitido esta tempestad en su vida, en mi vida, para ver cómo está nuestra fe. Si le seguimos o no le seguimos. Pero a veces, lamentablemente, ya muchos han retrocedido, sabiendo que la venida de Cristo está cerca, sabiendo que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, pero no queremos seguir a Cristo. Y la fe, quizás ya no hay fe en nuestro corazón, que hay incredulidad, y esa incredulidad debe salir de nuestro corazón. Entonces vemos, las escrituras nos enseñan, Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mire lo que nos dice el Señor Jesucristo en esta noche. Pero muchos de nosotros quizás decimos: no, yo quiero que Dios baje y me hable aquí. Yo quiero que Dios venga y me diga esto para yo poder hacerlo. No, ahí, si usted piensa así, habla así y actúa así, le falta fe. Los verdaderos hombres de Dios no hablamos así, porque le estamos faltando el respeto a nuestro Dios. Estamos hablando palabras petulantes, palabras atrevidas contra nuestro Dios. Y a nuestro Dios hay que respetarlo. Por eso Dios dejó las escrituras. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Las escrituras. Jesús está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso intercediendo por nosotros. Dios lo dejó todo aquí en la faz de la tierra. Dejó este lindo evangelio del Señor Jesucristo, dejó las escrituras, dejó su espíritu. ¿Y qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Pero muchos pueblos no le están creyendo a Dios. ¿Por qué? Hombre de poca fe, nos dice el Señor. Por eso dice el 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Tenían miedo. A veces nos da miedo, ¿verdad? Me pongo yo primero. A veces nos da miedo el problema, la circunstancia, una enfermedad, una escasez y problema en nuestro hogar. Nuestra barca se hunde, pero a veces somos cobardes. Hay cobardía, hay incredulidad.
incredulidad en tu corazón. Y en los verdaderos creyentes, cristianos, evangélicos, no puede haber incredulidad. Y peor ese espíritu de miedo, de temor, miedo. ¿Qué vamos a hacer? Ya Dios no me contesta. Dios no está conmigo. Dios me ha dejado solo. No diga así. Nosotros no estamos solos. Tenemos al Consolador. Tenemos a la tercera persona de la Trinidad. Tenemos al Espíritu Santo, el amigo fiel, el amigo que no falla, el amigo que nos levanta, el amigo que llega a tiempo. Se llama Espíritu Santo. No estamos solos. Dios no nos ha abandonado. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios dejó las Escrituras para usted y para mí, para practicarla, porque Dios quiere que la practiquemos, no que la escucho y se me sale por acá, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedores de la palabra. Pero el pueblo no quiere obedecer. Hay que obedecer, hay que ser hacedores de la palabra, vivir la palabra de Dios. Y el que nos hace vivir se llama Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor vivifica vuestras almas. No estamos solos. Pero el Señor nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Buscamos al vecino, buscamos al amigo, buscamos otras personas que nos ayuden. Pero Dios, muchos de nosotros no nos acordamos, sabiendo que Jesús domina todo. Jesús, el viento y las olas le obedecen a Jesús. Amada iglesia del Señor. Por eso dice Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Mire mi Dios, mire el Señor Jesucristo. La fe importante, la fe importante. Levantándose, dice, reprendió a los vientos. Dice que él se levanta, reprende su enfermedad, su problema, su tribulación, su preocupación, su angustia. Él reprende, Él lo hace todo. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Quizás la barca estaba anegada, ¿verdad? A veces la barca se anega. A veces la barca, la iglesia es la barca. La iglesia, quizás llegó esa tempestad fuerte, que las olas nos cubren a nuestra barca, a mi barca, a su barca, y nos anegamos de agua. Y cuando un barco se anega de agua, claro, obvio, se va a hundir. Claro, se va a hundir. Estamos en el barco, todos estamos ahí, pero de pronto se metió el agua por la tempestad fuerte. Se va a hundir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos hundimos. Así muchos de nosotros están. Usted piensa que yo no paso problemas. Quizá usted piensa que yo no paso tempestades. Claro, paso pruebas, tempestades, problemas. A veces nuestra barca se quiere hundir. A veces ya no tengo fuerza. A veces ya no avanzo. Pero comienzo a clamar a Dios.
porque Él es nuestro Dios. Esa es la fe que tenemos que tener, la iglesia. La fe en el amanecer. Hebreos 11:6. Para acercarnos a Dios es necesario que la hay. Esa fe importante. Y usted confiesa acerca al Señor. Quizás en la enfermedad, ¿verdad? Señor, por tus llagas somos curados. Señor, usted murió en la cruz del Calvario por mí. Señor, usted se llevó mi dolencia en la cruz del Calvario. Claro, Jesús murió por la humanidad. Murió por el ser humano. Aunque el ser humano le ha dado la espalda a Dios, Dios no nos ha dado la espalda. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios bueno y para siempre su misericordia. Y Dios está con ustedes. Dios está conmigo. Esa es la fe. No podemos tener miedo. Pero los discípulos algo estaba sucediendo. El miedo se le había apoderado de sus corazones. Y había incredulidad. Y en nuestro corazón no debe haber incredulidad, no, en ningún momento. Por eso dice Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Verdad? A veces tenemos miedo. Eso me ha pasado a mí también. No porque sea un líder o sea un pastor, no se me puede apoderar el miedo, claro. Pero Dios me está hablando a mí y le está hablando a usted también esta noche. Que no podemos tener ese espíritu de miedo en nuestro corazón. Dios, el Espíritu, nos habla. Jesús nos está amonestando en esta noche. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El viento y las olas obedecen a Jesús, es verdad, amén. El viento y las olas obedecen a Jesús. Nosotros tenemos que también obedecer al Maestro. Es importante la fe, amada iglesia del Señor, que tenemos que obedecer al Señor Jesucristo. La fe, para acercarnos a Dios, tenemos que tener fe, amada iglesia del Señor. Por eso, y Él les dice la razón de su dilema. ¿Por qué teméis vosotros de poca fe? Una fe mal dirigida. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Gran poder, y fue grande la bonanza. Vosotros de poca fe, ocurre cuando 4 veces. Cuidado. Vamos a ver el miedo, el cuidado y la incredulidad y el razonamiento. Son cuatro veces que ha ocurrido. Y vamos a ver por las escrituras. El cuidado, Mateo 6:30. Vamos a ver el libro de Mateo 6:30. Mateo 6:30. Este es el cuidado, primero, el cuidado. 6:30. Dice 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Mire, como dice, no os afanéis. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué? ¿Verdad que somos hijos de Dios, iglesia? Siendo Dios, cuida a los animalitos, a las aves del campo, las alimenta, las cuida. Y las aves no tienen despensa, nada, ni granero, y las cuida.
más nosotros que somos hijos de Dios. Ese es el cuidado de Dios de su iglesia. Dios no tiene cuidado a mí, a ustedes. Dios nos cuida porque somos sus polluelos, porque Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Dios es bueno. Dios no te deja solo. Si Dios cuida a las aves del cielo, no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos. Claro, por eso que Dios quiere saber esa fe. La fe es importante. La fe no se puede ir de nuestro corazón. No puede haber incredulidad, porque la incredulidad, eso nos va a afectar. Yo puedo estar en la iglesia, pero soy incrédulo. Yo puedo estar en la iglesia, o puedo tener años congregándome, pero en mi corazón hay incredulidad. No puede haber ese espíritu de incredulidad. Creerle a Dios que Dios nos dará todas las cosas. No me puedo afanar, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, del pueblo de Cristo. Entonces aquí vemos, ese es el primero, el cuidado, que ya vimos Mateo 6:30. Ahora el miedo. ¿Cómo se apodera el miedo? 2. Vamos a ver en Mateo 8:26, el miedo. Ya vimos el 26, que les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Miedo. 2. Ahora vamos el 3. Vamos a ver sobre la incredulidad. Porque hay incredulidad en nuestro corazón. Mateo 8:26. Vamos a ver Mateo 8. Ya vimos 8:26. Ya vimos 8:26. Y sobre la incredulidad, Mateo 14:31. La incredulidad, Mateo 14:31. Vamos a ver el libro de Mateo 14:31. Dice así el 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Jesús destaca la grandeza de la fe en la vida del discipulado. Él da a sus seguidores el poder de seguirle aún en la adversidad, y alienta el discipulado audaz. Tenemos que ser audaz. Que está en el 28 y 29. 28. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice el 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Poca fe, que ya vimos Mateo 8:26. Entonces aquí estamos viendo sobre la incredulidad. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La incredulidad. Escucha, iglesia, dudaste, dudamos a veces. Usted puede dudar, yo también puedo dudar. Pero Jesús es poderoso. Jesús es de compasión. Asió de él, dice. No lo dejó. Al momento Jesús, extendiendo la mano, extendió su mano, asió de él y le dijo, allá le habló: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Usted piensa que el Señor Jesucristo no vacía sus manos cuando yo también dudo? Cuando ustedes dudan también.
Porque a veces dudamos en el problema, en la adversidad, en la enfermedad, en las circunstancias podemos dudar. Claro, como siempre yo he dicho, a veces nos hundimos en un vaso de agua, en el problema, no sabemos qué hacer. Pero Jesús es de compasión. Al momento que usted está pasando esa adversidad, esa tempestad, Jesús está presente. Jesús está durmiendo. Porque Jesús quiere saber qué hay en su corazón. Jesús quiere saber qué hay en nuestro corazón. Si hay duda o no hay duda, o creemos en Él o no estamos creyendo en Él. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no confiaste en mí? Y verdad que a veces no confiamos en el Señor Jesucristo. Verdad que nuestro problema, todos tenemos problemas, angustia, hay tempestades. Se levanta a veces la tempestad en nuestra casa. A veces como que la barca se está hundiendo, ¿verdad? Usted siente que la barca se hunde, como que ya el agua se nos está metiendo y nos comenzamos a ahogar. Esos son los problemas. Usted piensa que yo no he sentido ahogarme también con los problemas, claro. Me han venido problemas sobre problemas, y los problemas nos ahogan a nosotros. Y nos olvidamos de Jesús, que Jesús está viviendo en nuestra casa, que Jesús está ahí, que en nuestra barca está Jesucristo, y nuestra barca no se puede hundir. La barca es la iglesia. Y el creyente, el cristiano, evangélico, no podemos dudar. Aunque nos estemos hundiendo, nos estamos ahogando, pero ahí el Señor Jesucristo nos hace entender y nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo estoy con ustedes, yo les prometí a ustedes estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿O no es así? Jesucristo, Él prometió estar conmigo, con todos nosotros, hasta el fin del mundo. Él está con ustedes, Él no nos deja solos, Él pelea nuestras batallas, Él está como poderoso gigante. Jesús no lo dejó solo a Jeremías. En todo momento estuvo Jesús con Jeremías. Y Jesús le dice: yo estoy como poderoso gigante. Jesucristo está en esta noche en usted, en mí, como poderoso gigante. No podemos tener miedo. Si algún gigante se nos levanta, se nos puede levantar Goliat, que Dios lo reprenda. No podemos tener miedo, porque Jesús es más poderoso que ese gigante que se ha levantado en tu vida. Y no tengas miedo, no dudes. No puede ver incredulidad en nuestro corazón. Por eso que Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me dice a mí en esta noche: ¿por qué dudas, José Solín, si yo estoy contigo? ¿Por qué hay duda en tu corazón? ¿Por qué no confías en mí, si yo soy el que resuelvo los problemas? ¿Verdad? El Señor Jesucristo, Él resuelve nuestros problemas. Eso dice aquí: ya vimos el miedo, la incredulidad, que es Mateo 14:31, y el razonamiento. Mateo 16:8. Vamos a ver Mateo 16:8. Ese es el razonamiento, 16:8. Ya dice Mateo 16:8. Dice así el 8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Aquí se está hablando sobre la levadura de los fariseos y los saduceos. Mateo 16:8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo. ¿Quién habló? Jesús. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros? A veces pensamos dentro de vosotros. Estamos pensando. Hombre de poca fe, nos dice el Señor, que no tenéis pan. Que no tenéis pan. A veces estamos pensando que no tenéis pan. Y sabiendo
que Dios nos bendice, ¿verdad? Sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios está con ustedes, ¿verdad? ¿Por qué vamos a dudar? Las escrituras son las escrituras. Pero dice el afán y la ansiedad. Dios nos enseña que Dios tiene cuidado de las aves del cielo. Las aves no tienen despensa, no tienen granero, no tienen nada, pero Dios las alimenta. Aquí vemos algo, pero Dios las alimenta. Ahora, nosotros leímos las escrituras. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos las aves. Somos hechos hijos de Dios porque tenemos a Jesucristo. Y si tenemos a Jesús, Él nos dará todas las cosas. Y si yo dudo, Él me va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué duda? ¿Por qué te afana? ¿Por qué no crees en mí? A veces no creemos en el Señor Jesucristo. Ahora, si vemos que las Escrituras nos enseñan que Él tiene cuidado de las aves, más vosotros, Dios nos cuidará a nosotros, porque somos hijos de Dios. Qué lindo es nuestro Dios, que tenemos que confiar en Él. Ahora, a veces el miedo se puede apoderar de nosotros, la incredulidad, pero tenemos que razonar en esta noche que no podemos tener miedo en cualquier circunstancia, adversidad, tribulación, persecución que nosotros estemos pasando. La tempestad vino a nuestras vidas. La tempestad viene a la iglesia, pero no sabemos qué hacer en la tempestad. ¿Qué me pasó? Busco al vecino, busco al doctor, busco al amigo, busco al de acá, pero nos hemos olvidado de Dios, y de Dios no nos podemos olvidar, sea cual sea la tempestad. ¿Sabe por qué nos olvidamos de Dios? Porque hay un espíritu de incredulidad en tu vida. Te olvidaste de Dios, hombre de poca fe. Así nos dice el Señor Jesucristo: hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tenemos que tener miedo si Dios nos dará todas las cosas? Él nos provee, Él nos bendice, Él nos protege, y Él está como poderoso gigante. Él pelea nuestras batallas, porque el Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré, tú no hagas nada, mía es la venganza es de Dios. Nosotros se lo dejamos a Dios. Quien pelea por sus problemas es Dios. Quien resuelve por nuestros problemas es Dios. Sea cual sea la tempestad en esta noche de bendición. Una tempestad puede ser un problema, una dificultad, una adversidad, un problema con tus hijos, un problema con tu esposo. No tienes que comer, no sabes qué hacer, te ahogaste y te comienzas a ahogar. Así estaba la barca, se estaba negando de agua, y los discípulos rapiditos, miedo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesucristo? Está durmiendo en la popa. Allá está durmiendo Jesús en la popa. Jesucristo estaba descansando, durmiendo, pero Jesús sabía qué había en los corazones de sus discípulos. Y Jesús sabe hoy, ahorita, Él sabe qué hay en su corazón y en mi corazón. Si le seguimos a Él o no le seguimos. Mire que los discípulos tuvieron miedo, desperté, pero vamos. Y corrieron los discípulos. Jesús, Jesús, despierta, Jesús. Jesús, despierta, mira cómo está la barca. ¿Verdad que la barca se había negado de agua? Las olas cubrían la barca, miren. Y cuando cubre la barca, las olas son los problemas. Son problemas, iglesia, que tenemos nosotros en este tiempo. Son dificultades, pero no podemos retroceder. Eso me dio la palabra Dios Espíritu en mi corazón. Cobardes. Yo decía, ¿por qué?
Dios me dice cobarde. Cobardes. Y me fui a la Biblia, ¿verdad? Que la Escritura nos enseña que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes. Donde hay cobardía, donde hay incredulidad, donde hay miedo, no podemos avanzar. Nos quedamos ya en la casa con el problema, temblando. No sabemos qué hacer. Y nos comenzamos a ahogar los problemas. Pero rapidito, si Dios me está hablando en esta noche, en las Escrituras, que Él calma la tempestad, que Él calma la tempestad, el sosiego, y que Él da la bonanza, yo tengo que creerle. ¿Qué tengo que hacer? Rapidito, Jesús, mira, me está pasando esto. Enseguida venir a la presencia de Dios, decirle lo que estamos pasando. Señor, ayúdame. No permita que mi barca se hunda. ¿Verdad que la barca se puede hundir? A veces parece que ya lo hemos perdido todo. Todo lo hemos perdido. Pero Jesús está ahí, está durmiendo en tu casa. No lo hagas despertar. No lo hagan despertar al Señor Jesucristo. Dejémosle ahí que duerma, déjalo. Porque Él sabe que hay en nuestro corazón. En tu corazón o en nuestro corazón puede haber incredulidad. Y el Señor Jesucristo, si yo lo hago despertar ahorita, ¿qué me va a decir el Señor Jesucristo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Hombre de poca fe, si yo los bendigo a ustedes. Hombre de poca fe, si yo cuido las aves del cielo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudan en su corazón que no tiene pan? Si yo les doy todo a ustedes. Él nos da, claro nos da. Tenemos que tener fe. Por eso dice Hebreos 11:6. Es imposible acercarnos a Dios. Es imposible agradar a Dios creyendo lo que lo hay y que es galardonador de lo que le busca. La fe importante. La fe importante, iglesia. No hay fe, no hay nada. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Yo puedo ser cristiano. Yo puedo estar sentado aquí, sí. Puedo tener muchos años en el Evangelio. Muchos años en el Evangelio, pero no hay fe. Muchos años en el Evangelio, pero no le creo a Dios. Muchos años en el Evangelio. Me he apartado algunas veces por falta de fe. Porque es necesario que hay que tener fe para acercarnos a Dios. La fe importante, iglesia. No tenemos que menguar en la fe, creerle a Dios que esa tempestad que vino a tu vida, esa tempestad que ha venido a la iglesia, sabiendo que la venida de Cristo está cerca, sabiendo las señales antes del fin, sabiendo que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, Dios ha permitido esta tempestad. ¿Sabe por qué Dios permite esta tempestad? Para ver qué hay en tu corazón. Son tiempos peligrosos, tiempos finales del arrebatamiento. Puede haber incredulidad en mi corazón. Y si viene Cristo a levantarle, ¿cómo está este corazón? ¿Lleno de miedo? ¿Lleno de incredulidad? Si Cristo llegara hoy a levantar la iglesia, mis consiervos, mis líderes, mis pastores, mis hermanos, ¿cómo está nuestro corazón si hoy llegaría Cristo a levantar la iglesia? ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Cómo nos acercamos? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos preparándonos para recibir al Señor Jesucristo? ¿O nos estamos preparando para recibir al nuevo año? ¿O nos estamos preparando para recibir al nuevo presidente? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué usted se está preparando? Nosotros nos estamos preparando para recibir al Cristo de la gloria. Quien viene a levantar su iglesia. Y los que se preparan somos los que le buscamos de corazón. Los que tenemos fe en la adversidad, en la enfermedad, en la angustia, en la tribulación, en la desesperación.
Vamos a la casa de Dios. No te quedes, congrégate, vamos a buscar a Dios. Vamos a poner esta carga a mi Señor. Se me levantó el enemigo en mi casa. Le pongo este problema a mi Dios en esta noche de bendición. Esto tiene que ser la iglesia. La iglesia, nosotros no podemos ser cobardes. Eso Dios me dijo, el Espíritu. Cobardes, cobardes. Mucho pueblo está retrocediendo. Mucho pueblo se está quedando en casa. Mucho pueblo tiene espíritu de cobardía. Mucho pueblo tiene incredulidad. Y somos creyentes. Claro, somos creyentes. Pero si estamos así, estamos actuando así, no nos vamos con Cristo. Porque los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los violentos son los que arrebatan. Los violentos son los que avanzamos. Los violentos son los que soportamos las tempestades y hemos creído en Dios, en la Escritura, en el Espíritu Santo. Los violentos son los que estamos aquí, en el problema, en la adversidad. Todos pasamos tempestades. Yo también paso momentos difíciles. Han querido conspirar con mi vida. A veces ha venido la sequía, la tempestad, la enfermedad, la tribulación, la persecución. Todos estos días estamos pasando también pruebas. La tempestad a veces se levanta así en la casa, se levanta. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, hasta en el trabajo muchas veces. Y usted no sabe qué hacer. ¿Qué es esto? Pero ahí, hermano, escucha, hermano. Ahí tienes que buscar a la casa de oración. No te quedes en tu casa. No te enfrasques en el problema. No te quedes en el problema. Avanza. Congrégate, iglesia, en el problema. Yo también paso problemas. Pero Dios se lleva esta tempestad de mi vida. Y Dios se lleva esta tempestad en esta noche de tu vida. Lo que ustedes están pasando. Momentos difíciles. Momentos de angustia. Momentos de enfermedad. De todo estamos pasando. ¿Por qué? Porque la barca se ha anegado. Así estaba la barca de los discípulos, anegado en agua. Así está la barca de nosotros. Pero aquí, en este ministerio, la espada del Espíritu se anegó. Aguas, ondas de agua, anegándonos. Pero le hemos creído a Dios. Le hemos creído al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo me ha dicho: hombre de poca fe, no dudes que yo estoy contigo. Tu barca no se va a hundir. La barca donde tú vives no se va a hundir, porque yo estoy con ustedes y les he prometido estar con vosotros hasta el fin del mundo. Den un fuerte aplauso a Jesús. ¡A su nombre! ¿Quién vive en la iglesia? Jesús es nuestra barca. Jesucristo está en esta noche aquí. Él está durmiendo. Usted que me está escuchando en esta noche, no fue una coincidencia que usted está pasando grandes problemas, grandes adversidades. No lo despierte. Déjelo al Señor Jesucristo que está durmiendo. Él quiere saber qué hay en mi corazón. Él quiere saber qué hay en mi corazón. Si lo amo o no lo amo. Si lo sigo o no lo sigo. ¿A quién estoy siguiendo? No puede haber incredulidad, cobardía, miedo, cobarde, no. En nuestro corazón tiene que estar Cristo, en nuestro corazón tiene que estar el Espíritu Santo. Y si hay el espíritu de incredulidad, esta noche se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Hay que creerle. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar. Tenemos que tener fe, iglesia. Momentos difíciles. Señales antes del fin. El arrebatamiento está cerca. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y si estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, tenemos que tener fe. Si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe en mi corazón, no va a haber arrebatamiento para mí, porque me quedaré aquí en la faz de la tierra. Porque los verdaderos creyentes cristianos son los que tienen fe. Le creemos a Dios. La fe importante. La fe mueve montañas.
con fe nos acercamos a Dios, con fe nos acercamos a la presencia de Dios, al trono de Dios, nos humillamos y reconocemos que Él es grande y poderoso, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Hermano, ustedes no están solos, yo no estoy solo, Cristo está con nosotros y esta es la barca es su pueblo y el pueblo, aunque las olas han entrado, la barca no se hunde. La barca no se hunde porque ha llegado la bonanza, el sosiego ha llegado a la iglesia, ha llegado la bonanza, porque Dios nos ha hablado en esta noche, que Él está con vosotros, que Él está como poderoso gigante y que Él ha bendecido nuestras vidas con su palabra, con su escritura, con su espíritu, y hay que tener fe. Iglesia, la fe importante. Levántate, iglesia. Si no te estabas congregando, congrégate. Obedezcamos a Dios. Si las olas, los vientos obedecen al Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios. Son olas y vientos obedecen al Señor Jesucristo. Y nosotros, hijos de Dios, desobedientes, rebeldes, malcriados y tantas cosas que a veces nos portamos nosotros. Quiere decir que no estamos obedeciendo al Señor. Y a Dios hay que obedecerle en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de nuestras vidas. Hay que obedecer a Dios. Aquí no estamos pasando en una silla de por gusto, no. Me siento, no. 5, 10, 15 años y sigo siendo el mismo cristiano, no. Dios se preocupa por nosotros, por tu vida en lo espiritual. Que tu vida sea cambiada por el poder de Dios, el Espíritu. Que tu vida se convierta en ministerio. Porque Dios te ha llamado para cosas grandes. Porque Dios no te ha llamado para que te sientes en una silla 5, 10, 15 años. Sino para que te levantes en este tiempo a predicar el mensaje del Señor Jesucristo. A decirle a la gente que Él viene. Y a decirle al pueblo que la venida de Él está cerca. Levántate, iglesia. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Que el tiempo se acerca. Cristo viene. Denle un fuerte aplauso al Señor.